¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas que generalmente se ven vulnerados por los proyectos mineros? Yo diría que el primer problema con estos proyectos mineros arranca desde la legitimidad de la tierra y territorio que pertenece a pueblos indígenas. Es decir, el primer problema histórico es el causado por la apropiación indebida que de alguna manera quieren dar algunas empresas y que el mismo Estado facilita. El problema no es la legalidad, es decir, a quién le pertenece, sino como lo dice el artículo 66 de la Constitución Política de la República, la tierra es de quien ancestralmente la ha ocupado o tradicionalmente le pertenece. Y en ese sentido vemos que en todo el país se están dando una serie de problemas específicamente por este derecho que se está incumpliendo. ¿De quién es la tierra y a quién le pertenece? Históricamente de los pueblos indígenas es el primer derecho que se desfavorece con estos proyectos mineros. El otro, la identidad que existe para el pueblo Xinca en este proceso. Incluso los empresarios hicieron señalamientos en que todavía se ponían dudas si existía o no el pueblo Xinca, y reconociendo prácticamente todo lo que ya define el Acuerdo de Identidad de Derecho de los Pueblos Indígenas en cuanto a que Guatemala está conformado por 4 pueblos, y entre ellos el maya, el garífuna, el xinca y el mestizo. Y entonces ahí definitivamente ya no tendría por qué haberse, pues, hacer manifestaciones de por qué existe o no existe determinado pueblo. Eso ya está definido en la ley, pero ese fue uno de los argumentos que se utilizó. Entonces creo yo que ese derecho es el que normalmente también se vincula, y más porque, digamos, la identidad no es solamente el reconocimiento de un pueblo, sino también los usos que la misma identidad va creando, los idiomas, su práctica, el ejercicio de la espiritualidad maya, por ejemplo, el respeto y la conservación de los lugares sagrados o sitios ceremoniales de los pueblos indígenas, aquellos que conforman monumentos y sitios históricos, formas de organización propia, porque incluso ahorita que estamos en el acompañamiento de las autoridades indígenas del Parlamento Xinca, y bueno, ya en principio se negaban incluso a reconocer la representatividad o la forma de organización del pueblo Xinca. Y ahí entonces nosotros vemos que dentro de este sentido de identidad también van inmersos otros derechos como esa práctica espiritual. Y eso va marcando también elementos de un marco filosófico de los pueblos indígenas que es distinto al de los mestizos y que es distinto, digamos, a la forma en que se aprecian las leyes desde un modo de vista occidental. Lo otro, yo diría, derechos que se están afectando en este momento son derechos culturales. Ya lo manifestábamos antes, que la cosmovisión es uno de ellos, pero es en su conjunto de prácticas ancestrales, tradicionales y costumbres que se desempeñan por el propio hecho de ser una comunidad o un pueblo indígena que muy pocas personas entienden, y eso es el pueblo Xinca. Algunos dicen los Xincas no existen porque no hablan el idioma, pero se olvidan de que esta parte de los derechos culturales va más allá de solo un idioma. La salud es una cosa que también se afecta directamente con estos proyectos mineros. Vemos los altos grados de contaminación a todo nivel, del agua, de la tierra, el uso inmedido de recursos que a la larga también pasan su factura cuando se están utilizando de manera inadecuada. Pero el impacto que causan en la salud de las personas es una cosa que la pandemia del COVID se queda corta. Pues, o sea, la gente no solo necesita que haya un hospital, necesita que haya un ambiente sano, y ahí la conexión con el otro derecho. La administración también se ve afectada, la sostenibilidad y la sustentabilidad de los recursos naturales. Históricamente, todas esas fuentes de recursos hídricos y también minerales han permanecido sin que exista ese deterioro desmedido que se da mediante procesos económicos de extracción. Y entonces ahí vemos que hay una afectación en cuanto a esa forma en que los pueblos indígenas administran esos recursos. Pero también yo diría que el otro derecho que se ve directamente afectado es el derecho a participar
el derecho a la consulta de pueblos indígenas que se encuentra dentro del convenio 169 de la OIT y que es ampliado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a que debe lograrse un consentimiento, pero ese tiene que tener 3 características específicas. Tiene que ser previo, libre e informado. Y creo yo que esa parte no se está cumpliendo en ningún proceso. Hay ahorita 4 sentencias de la Corte de Constitucionalidad que señalan violación al derecho a la consulta de pueblos indígenas y eso no es casual. El Estado está reconociendo que sistemáticamente está violentando este derecho. Y en ese sentido es que le dan la razón a los pueblos indígenas cuando hacen la reclamación del mismo. Ahora, hay una cosa ahí que también tenemos que hablar en cuanto a que el Estado no tiene mucho interés de cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pero al igual hay que hacer los esfuerzos para buscar que la Corte de Constitucionalidad obligue a que se cumplan esas sentencias. Y el último derecho que yo diría que se está violentando en todos estos proyectos mineros es que los pueblos indígenas no tienen un acceso a la igualdad y que se dan procesos de discriminación que son históricas pero que se mantienen a la fecha. Sigue pendiente de nuestras redes sociales. Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala.